a nombre de nuestra directora, la doctora María Nioba Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta conferencia intitulada Voluntad Anticipada, a cargo de la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada, a quien les pido le demos un caluroso aplauso, por favor. Antes de empezar, voy a leer una breve síntesis curricular de la maestra. Ella es maestra en Derecho por la UNAM con mención honorífica, actualmente estudiante de la licenciatura en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra adscrita al Seminario de Derecho Penal. Es la autora de la guía de estudio por la materia Teoría del Acto Jurídico para la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como ha tenido participaciones en radio y televisión, en Proyecto Grado Cero, programas El Concepto de Autonomía y de Ética en Kant, los principios filosóficos y jurídicos de la educación en México. Es abogada postulante en Derecho Civil, despacho Edgar Lamadrid, abogada corporativa en Hipotecaria Vértice, pasante en la Notaría 233 del Distrito Federal. Tiene un currículum más extenso, pero por razones del tiempo aquí le vamos a dejar. Le cedo la palabra a la maestra. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Qué gusto que se hayan dado el espacio de estar aquí y hablar sobre voluntad anticipada, que es un tema muy interdisciplinario, entonces es un tema muy bonito y muy enriquecedor. Y decía Jean Piaget que siempre son buenos los estudios interdisciplinarios porque eso ayuda a la construcción de las redes neuronales, ¿no? Entonces siempre traten de hacer estudios interdisciplinarios porque eso ayuda a que adquieran mejor el conocimiento. Y bueno, el objetivo principal de la conferencia es criticar las deficiencias que hay en torno a la legislación de la voluntad anticipada en México, porque como ahorita se va a evidenciar, hay muchas deficiencias en torno a la regulación, el legislador entendió mal la figura y hay muchas cosas que está ignorando en base al fenómeno. Y bueno, ahorita vamos a criticarla. Primero les voy a dar un panorama general. Les hago el anuncio. Bueno, yo hice, este fue mi tema para la obtención de grado de maestría, esto fue mi tesis, está disponible en Tesis UNAM, quien la quiera ver, criticar, allá anda, ¿no? No hay mucha bibliografía, por eso les hago el comercial. También está el artículo que yo escribí, ¿no? O sea, creo que les ayudaría si les interesa más el tema. Allá anda en la revista Amicus Curiae, que está en línea. Y bueno, por otra bibliografía, pues le tengo que hacer el comercial a mi asesor de tesis, ¿no? El doctor José Antonio Sánchez Barroso, quien me dirigió la tesis de grado, y la única bibliografía, así libro publicado bien, es el de Voluntad Anticipada en Porrúa, que la publicación es de hace 3 años. Esto es por si quieren más información. Bueno, hablar de voluntades anticipadas antes de que yo... Bueno, vamos a conceptualizar para aterrizar. Bueno, la voluntad anticipada consiste en la serie de directivas que un enfermo terminal, porque así lo está entendiendo la ley, que para mí debe ser más extenso, pero bueno, la ley oficialmente dice un enfermo terminal, o sea, la serie de directivas que un enfermo terminal otorga, donde expresa la voluntad de recibir o rechazar determinados tratamientos al final de su vida, y donde también dice cómo los quiere recibir, en dónde los quiere recibir, ¿no? O sea, lo que él va a autolegislarse es en este plano de los hechos clínico-biológicos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo parte esta idea? Y es muy bonito el nacimiento de las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas son la última evolución que ha tenido el consentimiento bajo información. Así se le conoce en el modelo no paternalista de la medicina. Antes la medicina era muy paternalista. Esto es que todo pivoteaba en el doctor, ¿no? Y decía, yo soy el calificado y yo sé lo que hago. Entonces no me interesa qué opine el paciente. Entonces esto cambia, y cambia, por eso les digo, es muy bonito hacer este tipo de estudios, cambia sobre todo la historia de la bioética, porque hay que hablar de bioética, es la ética aplicada a la tecnología y a la bioexistencia. La historia de la bioética, que está en la Convención de Oviedo de 1997, que es donde se regula esto, viene desde los abusos que se sufrieron con la fiebre eugenésica nazi,
¿no? Parte de ahí. Entonces, y de otros casos que hubieron en Estados Unidos, por ejemplo en Tuskegee, experimentaron con una raza, bueno, con personas de raza negra, los dejaron sin tratamiento con la sífilis, y a un grupo de blancos sí se les dio tratamiento, ¿no? Entonces, y a nosotros se les dejó, y no se les informó que tenían sífilis, ni siquiera se les informó que estaban siendo como un grupo de, pues, de investigación, ¿no? O sea, los veían como viles conejillos de India. Entonces, todo esto, también en Europa, bueno, vacunaron a mujeres embarazadas y los niños salieron sin extremidades, porque no se les avisó realmente los efectos secundarios. Entonces, así antes era, ¿no? La medicina decía, yo sé lo que hago, tú cómo vas a saber, y yo hago las cosas, ¿no? Así era, ¿sí? Entonces, reaccionan y dicen, tienen con los juicios de Nuremberg y con el código de Nuremberg, reacciona la sociedad y dice, bueno, ¿qué nos está pasando? Entonces, dicen, no, tenemos que hacer algo. Entonces empiezan a estudiar, y esto es más largo, ¿verdad? Pero me estoy dando saltos cuánticos históricamente hablando. Y lo que hacen es que Bachaus y Chalrar, que son los padres de la bioética en Estados Unidos, les encargan hacer un código y les encargan, pues, formular los postulados de la nueva ciencia, o sea, de la bioética. Fundan el Kennedy Center y el Hastings Center, y bueno, ellos sacan los 4 postulados, que son los postulados de la bioética. Es autonomía, que de ahí vamos a partir mucho para generar el concepto de voluntades anticipadas, es autonomía, ¿no? El pleno respeto y reconocimiento de la capacidad de elección y de autolegislación que tiene una persona, ¿okay? Eso es autonomía, ese es el primer principio. El segundo principio es el principio de beneficencia, que es para la promoción del paciente. Esto es una obligación para el doctor, todo lo que le sea benéfico al paciente lo tiene que aplicar. Entonces, a eso va la beneficencia. Justicia, bueno, el principio de justicia lo tienen en el artículo 4 constitucional, párrafo 4, donde es esta no discriminación para el acceso a los servicios de salud, ¿no? Ellos decían que todo el mundo tiene derecho, y va de la mano con el derecho a la salud, que es un derecho humano. Decían que tenían acceso, se debe de tener acceso a la salud. Y el de no maleficencia. Si bien yo no estoy obligado a ayudar a nadie, sí estoy obligado a no causarle un daño, y de eso va el principio de no maleficencia. El doctor jamás debe de aplicar, aunque medie la voluntad del paciente, jamás debe de aplicar tratamientos no indicados o contraindicados, ¿sí? Porque el paciente no está para que uno lo lastime, ¿no? Y esto también lo vemos en la calle. O sea, yo no estoy obligada a darle el peso a quien me lo pida, pero sí estoy obligada a no patearlo, por ejemplo. O sea, estoy obligada a respetarlo, y ese es el principio de no maleficencia, ¿no? Ahí es donde más lo pueden apreciar. Y bueno, con estos 4 principios, el último que se formuló fue el de justicia. Esto se formuló en 1978, ahí anda el librito de Bachaus y Chalrar, donde hablan sobre ellos más a profundidad. Y bueno, estos son los 4 eslabones que sostienen a la bioética, ¿no? Y de aquí se empieza a generar consentimiento bajo información, ¿no? De que yo doctor, le tengo que avisar a mi paciente cuáles son las consecuencias de cierto tratamiento, cuáles son los riesgos, y si él me lo permite. O sea, tiene que mediar este consentimiento. Por eso les digo, este es un modelo no paternalista para ejercer la medicina. Antes les digo, esto no era así. Y bueno, también en 1991, me estoy dando saltos cuánticos, pero para que nos veamos rápido. En 1991, el Hastings Center, que había sido fundado con lo de la bioética, tiene otra vez otra crisis de identidad en la medicina, y es muy interesante eso. Ya desde Bacon, decía él en un libro, no me acuerdo cuál es, pero ya decía él, bueno, cuando la medicina sea incapaz de dar salud, de restablecer la salud, debe de aliviar ante todo al paciente, ¿no? Y entonces ahí viene lo que es la medicina paliativa, de esa no se hablaba antes. ¿Por qué? Porque la medicina muchos años tuvo este frenesí de que ella podía curar
Sobre todo vino este frenesí vino mucho con la sociedad moderna y el industrialismo, ¿no? Donde el ser humano tiene ese dominio sobre la técnica y sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en la sociedad industrial, y eso es también un poco que se refleja ahorita en nuestra época moderna, que para mí no estamos en el posmodernismo, pero allá en Francia les podrán decir otra cosa, ¿no? Con Deleuze y ellos, pero bueno, para mí todavía no, aquí por lo menos no. Entonces, es este frenesí que tiene la medicina por curar, y en 1991 se pone a reflexionar y convoca a una serie de conferencias y convoca expertos de muchos países, de todo el mundo, y lo que hacen es formular los nuevos fines de la medicina, que de aquí va a partir también para que lo hilemos con los cuidados paliativos y los cuidados de hospicio que se reciben en las voluntades anticipadas. Entonces reformula sus fines y dice, bueno, ¿cuáles van a ser ahora mis 4 fines? La prevención de enfermedades y lesiones, ¿no? Primero voy a hacer una medicina preventiva, ¿no? Antes de una medicina de acción, hago una medicina preventiva, ¿ok? Entonces voy a promocionar la salud, ¿no? Ese es uno de los primeros fines de la medicina. El otro fin es el alivio del dolor y el sufrimiento, y es cuando acepta que los cuidados paliativos son un área incipiente pero de gran importancia, lo estoy leyendo como viene en el manifiesto, que su tarea no es solo mitigar el dolor, ¿no? Sino también se ocupan de aliviar el sufrimiento, y el documento distingue muy bien entre lo que es dolor y sufrimiento, y esta parte se la tengo que decir porque la vamos a hilar también más adelante, ¿no? El dolor es cualquier aflicción física y aguda que se manifiesta en muchas formas, el agudo, el punzante y el penetrante, y vamos a encontrar que hay otro tipo de dolor que es el refractario, que no responde a tratamientos con analgésicos, y entonces de ahí se deriva el uso de la sedación paliativa, ¿okay? Y el doble efecto que esta puede tener, entonces por eso tengo que darles el dato. Y bueno, también el sufrimiento es un estado de angustia ante alguna inseguridad de la vida, ¿no? Y no siempre dolor y angustia vienen de la mano. Yo puedo tener mucha angustia porque no estudié para mi examen de juicios orales en materia civil, llego en blanco y así lo hago, y eso es angustia y sufrimiento, pero no duele. Es como les digo a ustedes, no duele, aprender no duele. Bueno, entonces así para que lo distingan, y el documento, esto del documento no es mío, sino que el documento hace la aseveración. Bueno, para que lo distingan, porque les digo, vamos a retomar después los conceptos de dolor refractario y lo que es sedación paliativa, para que nos queden claras las deficiencias que está teniendo el legislador. Entonces, ese es nuestro segundo. El tercer fin es la atención y cura de los enfermos y los cuidados a los desasiados, ¿okay? Hay 3 niveles de cuidados paliativos, no me meto mucho con ellos porque no me da el tiempo, pero bueno, el primer nivel es simplemente más de como de apapacho, ¿no? Me dirían los médicos que no me exprese así, pero bueno, el segundo nivel ya es para personas que están teniendo mayores dolores y deficiencias, y el tercer nivel se llama cuidados de hospicio. Los cuidados de hospicio siempre se utilizan para los enfermos terminales, y es otra deficiencia que está teniendo el legislador, no está teniendo en cuenta lo que son los cuidados de hospicio, ¿okay? Y ahorita vamos a sacar la diferencia, ¿no? Entonces por eso el tercer principio es la atención y cura de los enfermos y cuidados a los desahuciados. Bueno, ahí en esto el documento está refiriendo a el nivel de cuidado de cuidados paliativos en cuidados de hospicio, ¿sí? Solo reciben este tipo de personas, y es otro el nivel de atención que ellos requieren, por eso es importante distinguirlo, porque es muy distinto el nivel de atención. Es muy diferente las crisis que pueden sufrir las personas con un cáncer terminal, ¿no? Desde las fuertes hemorragias que sufren, y por eso también tienen alucinaciones, son muchos los hechos clínico-biológicos, por eso es muy importante definirlas bien. La tercera, bueno, es evitar la muerte, el cuarto, perdón, y el último principio es evitar la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila, ¿no? Dice, la muerte prematura, y distingue bien, ocurre cuando una persona muere antes de haber tenido la oportunidad de experimentar las principales formas de desarrollo que tiene un ser humano, como es adquirir conocimiento, formar una familia, trabajar, ascender, jubilarse, ¿no? Y señala muy bien en cuanto a la búsqueda de una muerte tranquila, ¿no?
La problemática actual gira en torno a la prolongación de una vida más allá de toda noción de beneficio y la lamentable desatención de los moribundos, como si ser desahuciado significara perder todo derecho a recibir atención, la presencia humana y el alivio eficaz de la medicina, ¿no? Esta parte a mí me parece muy relevante. Yo tengo un punto de vista muy humanista y me encanta la idea de que la medicina, siendo una ciencia dura como es, tenga este acercamiento tan humano, porque al final del día pues está trabajando con personas, ¿no? Y este manifiesto de los 4 principios de la medicina, de los nuevos fines de la medicina, es un reflejo más de la humanización que está teniendo la medicina por influencia de la bioética, ¿no? Entonces, por eso se los quería mencionar, me hizo muy relevante. Y bueno, voy a aclarar varias cosas, ¿no? Porque ahora sí ya tenemos como el panorama, ¿no? La voluntad anticipada no es eutanasia. Y yo no estoy diciendo que la eutanasia sea buena o mala, para eso me podría aventar otra conferencia si me dan el espacio, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo estoy aquí ya armando. O sea, yo estoy diciendo que sea buena o mala, tendremos que analizar la eutanasia, ¿no? Pero sí quiero hacer mucho la distinción, porque el público en general está confundiendo voluntad anticipada con eutanasia y no son lo mismo. En la voluntad anticipada lo que yo quiero es planear los tratamientos que deseo o no recibir, y en la eutanasia, bueno, pues hay una acción de privar de la vida, ¿no? Porque media mi consentimiento ante un dolor y ante una existencia que yo no considero digna, ¿okay? Y el suicidio asistido también es otra figura, ¿no? Ahí le pido a alguien que me administre algo, o que más bien, en la eutanasia me la administra directo el doctor, y en el suicidio asistido pido que me lo den, y puede ser que el doctor me recete algo y yo me lo tomo, ¿no? Eso es un suicidio asistido, y esos están catalogados como delitos, ¿no? Son tipos penales. Y las voluntades anticipadas no, las voluntades anticipadas lo que quieren es armar, que es como esta serie de instrucciones de qué quiero yo, porque va a llegar un momento que yo devenga incapaz y no voy a poder expresar mi consentimiento, ¿no? Entonces ellas lo que quieren prevenir es esto, por eso les dicen testamento vital, en Estados Unidos así se llaman, ¿no? Que aquí no es buena la figura, porque aquí con nosotros el testamento es solamente para fines patrimoniales, ¿no? Y aquí lo que estamos definiendo en voluntades anticipadas es legislarme en torno a hechos clínico-biológicos que yo puedo sufrir, ¿no? Y pivotear la autonomía de la voluntad, que es un concepto que acuñó Diego Valadez y Carpizo en su libro Aborto, Eutanasia y otras cuestiones. Ahí ellos hablan sobre lo que es autonomía vital, es esta toma de decisiones en el campo de la medicina y cómo el derecho debe de ayudar, pues de ahí lo acuñan. Pero les digo, no es lo mismo. Aquí vamos a ver que el contenido incluso es distinto, la forma de proceder es distinta. Aquí vamos a ver todo eso, porque es esta forma, es esta capacidad de autolegislación que tiene el ser humano sobre su cuerpo para decidir qué quiere o no quiere recibir ante situaciones clínicas. Eso es de lo que gira aquí, porque recordemos, ¿no? Y mucho de este sustrato, eso, bueno, si me dan 10 minutos, si me da tiempo para otro salto. ¿Por qué tenemos todo esto también? ¿Por qué la bioética dice tengo que luchar por estos 4 ideales? ¿Por qué? Bueno, porque todo también está pivoteando más atrás desde lo que es dignidad, ¿okay? Y toda la bioética se genera por el concepto de dignidad en filosofía, donde más claramente pueden encontrar así ya palpable, porque antes dignidad, cuando uno hablaba de dignidad, era de recibir honores y cargos. De hecho, en Roma así era, ¿no? Altos cargos, tienes la dignidad de, ¿no?, ser magistrado, o sea, tienes un alto título, ¿no? Ahora sí que estos títulos nobiliarios, eso era dignidad. Y luego viene Piccolo de la Mirandola, que muy joven, a los 23, 24 años, era un prodigio verdaderamente, y en este movimiento de lo que es el Renacimiento, donde pone en el centro al ser humano, y dice, eso es lo bonito del Renacimiento,
dice, yo no estoy en contra de la religión y de las escrituras, ¿no? De la Biblia, y esto dice, yo no. Al contrario, dilucido que de su lectura, yo dilucido que lo más importante es el ser humano y que Dios está en torno al ser humano. Entonces se pelea un poco con Edad Media, sí, porque Edad Media no estaba centrada en el ser humano, Edad Media estaba centrada en la palabra divina. Y el Renacimiento dice, no, como que te fuiste chueco, es centrarte en el ser humano, porque el ser humano es ser humano a la luz de Dios, ¿no? Entonces viene este movimiento humanista con el Renacimiento y lo inaugura Piccolo de la Mirandola con de la dignidad del hombre, que es muy bonito el manifiesto, no se tarda mucho en leerlo, y él dice, el ser humano, y viene una parte donde le dice, está con Adán, porque él parte, para explicar dignidad, él parte del mito de Adán, o de esa parte de Adán, dice, y es muy bonito el diálogo, porque se supone que es Adán hablando con Dios, ¿no? Y le dice, Dios, bueno, es que ahora sí que llegaste tarde a la repartición. Digo, Piccolo de la Mirandola no es tan brusco como yo, ¿no? Pero bueno, yo estoy siendo muy brusca. Pero ahora dice, llegaste tarde a la repartición y ya entregué todo, ¿no? A Lali ya le di visión y ya les di todo a todos, ya repartí. Entonces ya no tengo nada más que repartirte. Lo que te voy a repartir es libertad y libre albedrío, para que tú seas el arquitecto de tu destino y tú con tu voluntad puedas crear un nuevo mundo, y de eso va el que tú custodies tu dignidad, o sea, el autorrespeto y la proyección de honorabilidad que quieras frente a los demás seres humanos. Eso es lo bonito, y de eso va lo que habla Piccolo de la Mirandola en De la dignidad del hombre, en cómo la autonomía va a ser una herramienta, el libre albedrío es una herramienta para que el ser humano sea digno, ¿okay? Y depende del ser humano, porque ahí muy bien lo dice, Dios le dice, depende de ti, no de mí, depende de ti, porque te hice muy inteligente y te di libertad, depende de ti si vas a ser una bestia o vas a ser un semidios. Así es el diálogo de Bello, ¿no? O sea, está en ti. Y luego vendrá Kant, y Kant va a decir, que es de ahí donde enlazamos el famoso concepto de autonomía y del dogma de la autonomía de la voluntad que tenemos en derecho civil. Luego viene Kant y retoma estas ideas y dice, sí, porque el ser humano es el rey del reino de los fines, ¿no? Por eso el ser humano nunca es medio, siempre es fin. Y entonces él se opone a la instrumentalización del ser humano y retoma las ideas de Piccolo de la Mirandola y otros también, pero las retoma y dice, y entonces él distingue también y dice, una cosa es voluntad, que es el querer, y otra cosa es la autonomía, autónomos por sí, y los enlaza y dice, entonces hay algo que se llama autonomía de la voluntad, o sea, la capacidad de autolegislación que tiene el ser humano. Y habla también de la dignidad y dice, y esta misma nos va a ayudar para enlazar a la dignidad, para que el ser humano siempre haga todo en base a su libertad, a su libre albedrío, y se autolegisle como él quiera para alcanzar siempre dignidad. Digo, hay más autores que les hablan del concepto. Yo tomo a estos dos porque son los que más tintes humanistas hay. Anda Koenig, y la visión de Koenig, que es más reciente, el más de los 90, es alemán también. Koenig también habla de la dignidad y le quita este velo de individualismo a la individualidad, al concepto de dignidad de Kant, y dice, a ver, Kant, es que tú todo lo quisiste hacer por el velo de la razón práctica y la razón pura, y no, el ser humano también es sensibilidad, y en la dignidad debemos de tener sensibilidad, ¿no? Ese es un postulado que le dice. Y dos, dice Koenig, esto de que solamente está en la dignidad en el pedestal individual, no le parece a Koenig. Dice, no, debemos de ser dignos todos en sociedad, en bloque, ¿no? Es responsabilidad también mía respetar al otro para que sea digno cada día, ¿no? Ese es el mensaje que también da Koenig, que es más reciente. O sea, son como los tres que yo les podría decir que parten dignidad. Y bioética está con esta idea de dignidad, ¿no? O sea, bioética nació por esto, porque dijo, no puede ser que en medicina, en el son de que es medicina y que salva vidas, se haga lo que quiera con el ser humano. ¿Y dónde queda la dignidad?
Entonces hace esta reflexión y por eso toman a la dignidad, y estos postulados son los que toman para formular bioética, ¿no? Para que vean cómo sí es útil estudiar filosofía, ¿no? Sí, de verdad, porque así uno entiende las causas y los principios de lo que no tiene, ¿ok? O sea, eso ya no me meto, pero la evolución del concepto de autonomía de la voluntad es bellísimo, ¿no? Desde cómo retoma la Revolución Francesa con esta filosofía de un Estado que ya no es este Estado totalitario donde el ciudadano está al servicio del Estado, sino que se invierte, ¿no? Y dice Napoleón, ¿y cómo le hago para consagrar mi nuevo régimen político? Bueno, voy a hacer mi código y establezco a la autonomía de la voluntad, ¿no? Y es así como también mucho movimiento político se ayuda del derecho para legitimarse, ¿no? Para que vean qué bonito es el derecho y cómo somos ajonjolí de todos los moles, ¿no? Sí, de verdad, o sea, el derecho siempre está presente y es lo bonito de lo que hemos estudiado, ¿no? De ser abogados. O sea, nosotros siempre nos van a llamar para todo, sí, es lo bueno, ¿no? Y bueno, retoman ahora sí, ¿cuáles son los antecedentes más inmediatos de lo que es la autonomía de la voluntad? Pues viene con Luis Kuttner, un abogado de Chicago, ¿no? Allá en Chicago estaba muy, por ahí en 1969, estaba mucho la presión de que las personas querían tener el derecho a decidir sobre los tratamientos que recibían, este derecho a morir dignamente, y estaban pujando por esas partes, ¿no? Entonces Luis Kuttner dice, voy a formular una figura llamada testamento vital, y por eso aquí luego les decimos testamento vital. Voy a formular esta figura de testamento vital. Forman hasta una sociedad que se llama Concert for the Dying, for the Dead, Dignity Dead, ¿no? Forman esto y dicen, bueno, vamos a hablar ahora sobre que tú me dejes escoger mis tratamientos, que me dejes ver qué quiero recibir, que no me sometas siempre a tratamientos cuando tú sabes que ya no tengo esperanza de vida, sino que lo único que puedes hacer por mí es paliarme, ¿no? Entonces es esta defensa que se levanta el enfermo y dice, oye, medicina, ya no, tú sabes perfectamente que no me puedes restablecer mi salud, nadie es inmortal, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, medicina, tú no puedes, tienes una incapacidad para restablecerme mi salud en un punto. Entonces, te pido que cuando llegues a ese punto me des la oportunidad de decidir qué quiero o no recibir, pero ya no hagas este ensañamiento clínico conmigo, ¿okay? Por eso nacen estas, ¿no? Más allá de una eutanasia, es más bien para, me defiendo, o sea, ya no quiero recibir estos tratamientos, tú sabes que ya no tengo oportunidad de vivir, ya no voy a restablecerme. Por favor, o sea, ni me sigas facturando, ni me sigas tampoco torturando a mí y a mi familia con esto. Por eso nacen, ¿sí? Entonces, bueno, nacen con otros países que lo tienen. Nosotros le copiamos casi toda la figura a España. España fue la primera a nivel de Iberoamérica en hablar sobre estas, ¿no? En España está también ya mucho la figura, en la mayoría de sus estados y marcaciones ya está. Otros países que la tienen, bueno, Argentina, también está en Gran Bretaña, en Italia, en Francia, en Japón. Es muy curioso, en Japón no, en Japón todavía respetan mucho al doctor y dicen, no, ¿cómo crees que voy a permitir que hagas un documento donde le digas qué hacer al doctor? El doctor sabe lo que hace y te va a procurar. Pero claro, ellos tienen una concepción muy distinta y piensan que el doctor jamás podría dañar a su paciente. Entonces lo consideran por lo mismo un insulto, ¿no? Y en Corea del Sur es lo mismo, ¿no? Para que vean cómo también varía de acuerdo a la idiosincrasia de la cultura. Pero bueno, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel tienen las figuras más o menos similares, ¿no? Las van a encontrar con otro nombre, pero son estas figuras, ¿okay? Y bueno, aquí en México la primera ley es de 2008, que es la del Distrito Federal, ¿no? Y yo creo que por eso está confundido también el legislador, ¿no? Porque la primera discusión, si ustedes por ahí, en un momento de morbo académico y de debilidad que tengan, ¿no? Si se lo siembro, qué bueno, y si no, pues ya ni modo, les agradezco que estén aquí. O sea, las primeras discusiones eran sobre aprobar eutanasia, y los primeros proyectos de ley son sobre eutanasia.
y luego como que se echa para atrás y no se siente capaz de legislar y dice, no, algo como más tranquilo, según él, ¿no? Porque voluntad anticipada también no es nada tranquilo, es algo muy complejo. Entonces dice, no, pues voluntad anticipada, y saca la ley de voluntad anticipada, que la primera de 2008 estaba muy mal, porque era más la legislación del acto jurídico de voluntad anticipada que en sí regular voluntad anticipada, ¿no? Y hacía un montón de transcripciones del Código Civil, y en la reforma que sufrió en 2012 la ley le quitan todo eso porque se dan cuenta de que para eso tienen un Código Civil, ¿no? Y que cualquier cosa se remiten al Código Civil, ¿okay? En cuanto a formalidad, en cuanto a requisitos de validez y de existencia, pues me remito al Código Civil porque es un acto jurídico, o sea, eso viene implícito, no tengo por qué desperdiciar artículos y papel si ahí está el Código Civil. Bueno, le hacen ese recorte, pero y otra vez malentiende lo que es, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué malentiende, porque no ha entendido lo que está legislando, ¿okay? Y bueno, otros estados que lo tienen en la República: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco. Tabasco como tal no tiene ley. Tabasco se copió todos los nuevos artículos que formularon para la Ley General de Salud y lo incluye en su Ley General de Salud. Por eso si buscan Tabasco no van a encontrar como tal ley, sino que está legislado en su Ley General de Salud, ¿no? Le metieron ahí un capítulo de Derecho a los Enfermos Terminales, que es copia de la reforma que sufrió la Ley General de Salud en 2009, ¿okay? Entonces, hasta ahorita esos son los estados que tienen. Como ven, es una onda como expansiva, como que la figura quiere tornarse hacia más estados. Ojalá se logre, yo creo que sí es importante darle esta autonomía al paciente, pero legislarla bien, no tan mal como lo ha hecho el legislador, y vamos a ver por qué. Bueno, ahora sí me voy a meter un poco con el contenido de voluntades anticipadas antes de hacer la crítica como tal. Vamos a tener disposiciones no solamente jurídicas, sino también, y por eso les digo, es un proceso tan complejo hacer una voluntad anticipada, empezando por la edad. En los estudios de Lancet Oncology, ¿no? Y otra revista por ahí que se me está yendo hasta el nombre, porque yo las leí para mi tesis, estaban haciendo estudios muy importantes en el campo médico, donde decían depende mucho la edad del paciente también para saber cómo va a salir la voluntad anticipada, cómo la va a redactar, ¿no? Porque no se piensa igual a los 16 años, abogados, que cuando ya tengo 50 y tengo 2 hijos. Y salió un estudio muy importante en Lancet Oncology en el que se comprobó que los pacientes, a pesar de tener libertad y a pesar de que la figura estaba legislada, preferían que les siguieran prolongando la vida para ver crecer a sus hijos lo más que pudieran, ¿no? A pesar de que estaban sufriendo, pero optaban por tratamientos que les prolongaran la vida, aunque no hubiera una certeza de que les ayudara. Estaban optando por eso porque había hijos menores, o sea, lo que detectaron es que había hijos menores y que las personas pues querían seguirlos apoyando. Entonces es muy distinta cómo voy a tomar yo las decisiones, ¿no? Cómo es mi contexto familiar. Las voluntades anticipadas van a obedecer mucho al contexto familiar de la persona. También va a mediar mucho el diálogo, son el resultado de un proceso de diálogo. Esto quiere decir que es un doctor que sepa bien el expediente y el historial clínico de la familia, de la persona, y lo conozca muy bien, y en base a un diagnóstico y un pronóstico oportuno le exponga su situación, y le exponga desde el mejor escenario hasta el peor escenario. Y ahí el doctor tiene que tener una habilidad de comunicación asertiva increíble, ¿no? Y Lancet Oncology ha hecho mucho por hacerles códigos de implementación de esto, porque dice, bueno, es que el doctor tiene que entender que trata con personas con culturas distintas, y ha hecho hasta un código de qué culturas y cómo reaccionan y cómo conciben la muerte en cada cultura, para que el doctor sepa acercarse. Es muy interesante esto que ha hecho Lancet Oncology. Entonces, con esto me voy a topar, y el doctor tiene la obligación de estar informando y tener este diálogo con la persona. Esto va a pasar, posiblemente devenga a ser un estado vegetativo persistente, posiblemente pierdas la visión porque tienes un tumor que está abarcando tal área de la cabeza,
no vas a hablar bien después porque también le va a pegar a esta parte. O sea, el doctor es el que tiene que hacer todo esto. Entonces tienen que tener una asesoría muy completa para que entonces yo pueda tomar una decisión, ¿ok? Yo como paciente pueda decir, bueno, este es el peor escenario y este es el mejor, y así lo va a redactar, ¿no? A eso a las voluntades anticipadas, porque media esta información, bueno, yo quiero recibir esto si es el escenario y el hecho clínico biológico es este, y quiero que me administren esto, y quiero que sea en mi casa, y quiero recibir ayuda tanatológica, todo eso lo pueden incluir, ¿no? Y si es el peor escenario, quiero esto, no quiero aquello, ¿sí? Entonces es muy complejo redactar una voluntad anticipada, no es tan fácil. O sea, increíblemente es más fácil ir con el notario y decir, ¿me hacen testamento? Sí, qué bien estén, entrégame las escrituras, ¿y cómo quiere? No, pues me cae mejor un hijo que el otro. Ah, no, pues ya, heredero universal, uno y legado al otro, ya, se acabó. Sí, de verdad a veces es más fácil, y acá no, acá es más complejo. Porque mi paciente primero tiene que estar muy bien informado, por eso les digo, son una derivación del consentimiento bajo información. Por eso, esta es la evolución más reciente que tiene el consentimiento informado, ¿okay? Entonces, eso es como lo que pueden encontrar. ¿Qué otras cosas? De acuerdo a la ley, y estoy tomando aquí un poco a mi ex asesor de tesis, el doctor José Antonio Sánchez Barroso, el contenido, ¿no? Y también un poco las legislaciones que dicen que bueno que debe de tener, que le anexo. Bueno, es muy importante y no está en la ley, en algunas leyes sí, en otras no, pero sí es muy importante una historia de valores, ¿no? Así la llama el doctor José Antonio Sánchez Barroso. Esta historia de valores es un documento donde yo consigne mis principios, mi visión de la vida, mis ideales, mis valores, mi escala de valores, que está primero para mí. Esto es muy importante porque si hay una laguna, le va a ayudar a quien esté ejerciendo o haciendo efectivas, y también al representante sanitario, le va a ayudar a despejar dudas, porque va a quedar consignado qué ideales tenía el ser humano antes de perder la conciencia o antes de venir en incapaz, y esto le va a ayudar como guía, ¿no? Entonces esta historia de valores es muy importante. La ley no la trae y no les dice que lo anexen, ¿no? Afortunadamente los notarios están haciendo otra cosa en la práctica y ellos tratan de implementar esto, pero es muy importante una historia de valores, ¿no? ¿Qué visión tengo yo de la vida, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Qué principios han regido mi existencia? Eso es muy importante para saber qué le hubiera gustado a la persona o no. Eso me ayuda mucho a interpretar un acto jurídico como es la voluntad anticipada. Bueno, después la descripción de las situaciones o hechos clínico-biológicos aplicados al caso concreto, donde también se supone que me va a dar el doctor las probabilidades de evolución de la enfermedad y todas estas consecuencias que yo les explicaba, ¿no? La tercera, bueno, entonces ya vienen las instrucciones y límites a considerar en base a este cuadro de hechos clínico-biológicos, ¿no? ¿Qué quiero, qué no quiero recibir? Cuando se verifiquen, bueno, quiero que me den este tratamiento, no quiero recibir el otro, todo esto, ¿ok? Muchas, y también no lo traen, y es otra la que traen, pero bueno, tengo de designar un representante, porque es quien, cuando yo devenga incapaz, es quien se va a dar a la tarea de que se cumplan, ¿no? Entonces, a esto en España le dicen el representante sanitario, ¿no? Aquí la ley le dice representante legal. Cuando se hubiera aprendido teoría de la representación, sabría que el representante legal es el que da la ley, no la voluntad, y aquí es algo de voluntad. Y bueno, ahorita explicamos bien un poco representación. O sea, si hubiera entendido un poco el legislador, no le diría representante legal. Y si hubiera entendido también bien la ley y si hubiera sabido, hubiera dicho que cualquier cosa nos fuéramos a nombrar un tutor cautelar, que es una reforma antes de voluntad anticipada, y ahorita explico un poco qué es tutor cautelar. Entonces la figura aquí es asignar o nombrar un representante o un tutor cautelar para que las cumpla cuando yo esté en incapacidad, ¿no? Acuérdense que la representación es la institución auxiliar de la capacidad, ¿okay? Entonces, bueno, doctrinariamente es eso. En Estados Unidos esto se le llama el Power of Authority for Healthcare, ¿no? Si lo cuentan así, pues es eso. Ahora bien, todas las disposiciones que yo haga
no deben ir en contra del orden público, o sea, los mismos límites que tiene la autonomía de la voluntad, artículo 6 del Código Civil son los mismos. No en contra del orden público, no en contra de las buenas costumbres, no afectar derechos de terceros, no puedo, como les decía, está cumpliendo con el principio de no maleficencia, no puedo poner tratamientos contraindicados o no indicados, eso tampoco va, no puedo hacer ninguna disposición que vaya en contra de la lex artis, es decir, la buena práctica médica, ¿no? Todo lo que tienda a envilecer lex artis tampoco se va a admitir y no se van a aplicar. Y si digamos que la persona planteó un hecho clínico biológico y pasó otra cosa y ya no, entonces lo que va a suceder es que se van a venir en ineficaces, ¿no? Y ya no se van a aplicar porque el hecho clínico biológico está variando, ¿no? Digamos, yo estaba en un estado vegetativo persistente, pero en realidad quedé en un síndrome cuadraplégico y es como muy distinto, ¿no? O en un síndrome de enclaustramiento, nada más puedo mover los ojos, es muy distinto. Entonces, si es muy distinto, el hecho clínico biológico ya no se van a aplicar, ¿no? Entonces pierden eficacia, ¿okay? Y bueno, la ley, eso sí, ya es más de la ley, que nos dice, bueno, van a tener un plan de manejo médico, ¿no? Que es en sí la tecnificación, o sea, las dosis, cuando administro, y ahí viene el doctor, ese es el plan de manejo, ¿no? De qué deseo, ¿no? Eso, recibir o rechazar. Va a venir el plan de cuidados paliativos, ¿no? Como los cuidados paliativos son hidratación, son muchas cosas, sedación paliativa, bastantes cositas, ¿no? O sea, bueno, de esto le temo yo también que hablar a mi cliente, bueno, al enfermo, y pues que elija qué cuidados paliativos quiere recibir, cuándo los quiere recibir o no. Entonces, a mis voluntades anticipadas le voy a anexar mi plan de manejo terapéutico y mi plan de cuidados paliativos, ¿no? Un resumen clínico. Se supone que el doctor debe tener el historial clínico a la mano, ¿no? Pero bueno, y como nos encanta poner documentos y hacer ley, se supone que lo debe de tener, se supone que debe de atender al paciente con el historial clínico en mano. Bueno, entonces dice la Ley General de Salud, no, anéxele un resumen clínico para que sepa el contexto de la historia clínica del paciente. Bueno, ¿okay? Entonces también se le anexa para que el doctor sepa cuál es el cuadro y el contexto del enfermo. ¿Okay? Y bueno, también lo plantean que para el caso del dolor refractario, que es este dolor que no responde a analgésico, bueno, anexar los criterios que debo de seguir para la sedación paliativa. ¿Okay? Entonces, esto va un poco. Ahora me voy a ir muy rápido, pero creo que ya tenemos con las armas suficientes para criticar a la ley, que es en sí el objetivo de la plática que estamos teniendo. Bueno, la Ley General de Salud, como les comentaba, se reforma en 2008, se publica en 2009, y ella es quien consigna y se hace lo que hace es un título octavo bis, que se llama de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal, ¿no? Y en ese apartado reconoce los derechos que tiene un enfermo, está legislado desde el 166 bis y siguientes, ¿okay? Y ahí es donde determina que, bueno, el enfermo terminal tiene derecho a escoger los tratamientos, a seguir cuidados paliativos, legisla cuidados paliativos. Está bien hecha la reforma, solamente que a mí me parece que hacer un capítulo nada más para derechos de enfermos terminales tiende un poco a esta parte de discriminación indirecta por parte de la ley, porque entonces si los otros enfermos no, o sea, los otros enfermos no pueden decidir. Porque aquí la ley, les digo, como lo vio muy como eutanasia y luego ya no les quedó el atole, dijeron, no, bueno, pues voluntad anticipada, ¿no? Y entonces la enfoca, y la ley, el objeto de la ley, o sea, los sujetos de la ley son solamente los enfermos terminales. Y yo pregunto, ¿y una persona con SIDA, y una persona con síndrome de enclaustramiento, y una persona que se accidentó y está en estado vegetativo persistente, qué? ¿Ella qué? Ella también tiene una grave incapacidad y también era centro de decisión, y también deberíamos de velar porque a pesar de que ya no sea centro de decisión, continuar con lo que a esa persona le hubiera gustado, ¿no? ¿Por qué esta discriminación indirecta hacia que nada más le pongo atención y le doy cuidados paliativos al enfermo terminal? Esa es mi primera crítica que yo le puedo hacer. O sea, ahí está mal. No, todos deberíamos de tener el derecho de que si no voy a tener un estado de enfermedad terminal, pues de todos modos puedo decidir qué tratamientos quiero no recibir,
porque es mi cuerpo, es mi autonomía vital y yo puedo decidir. ¿Por qué, Ley, tú indirectamente me dices y me desplazas y me dices, no, porque tú no estás en ese cuadro biológico, clínico biológico, tú no? O sea, ahí está mal y el legislador entendió mal la figura, ¿no? Esa es una. Y el 138 bis, para que vean cómo anda confundido el legislador, dice: acota la implementación de los cuidados paliativos únicamente a enfermos terminales. Cuando ya les dije que hay 3 niveles de cuidados paliativos y los puede recibir todo el mundo, no necesito tener una enfermedad terminal para recibir un cuidado paliativo, ¿no? Sería el tercer nivel. Si entonces dijera, los cuidados de hospicio serán para los enfermos terminales, entonces sí, porque es el tercer nivel de cuidados paliativos. Entonces hablo en dos, pero nada más debo de hablar de cuidados de hospicio, porque así está en la literatura médica. Y entonces lo que debe hacer el legislador es pues, ponerse a leer literatura médica. Pues ni modo, porque necesito este estudio interdisciplinario, y es lo que yo les decía al principio. Esto es muy rico porque son estudios interdisciplinarios, ¿no? Ya más para ir cerrando. Bueno, tenemos una NOM, que es la 011 CSA 3-2007, y su objetivo es establecer los procedimientos que permitan llevar a cabo la implementación de los cuidados paliativos, ¿no? Estaba muy de la mano con la Ley General de Salud, con su reforma. Y ¿no? Déjenme ver, aquí hago una descripción de cuándo son las leyes de cada año, pero mejor vean mi artículo. No es cierto, no, es que quiero sacar, sí, mejor descargar mi artículo. No es cierto, lo que quiero sacar es, bueno, en muchos lados se le conoce distinto, cada ley también está haciendo esta variación. Para unos es manifestación de voluntad, para otros son directivas pre-morte, pero bueno, el espíritu de las leyes, o sea, yo leí todas las leyes y todas en su artículo primero es el mismo espíritu: conservar la dignidad del ser humano en su etapa terminal. ¿Okay? Es el mismo espíritu de todas las leyes, aunque hablen de cosas distintas y estén muy distintas, pero el mismo espíritu, ¿no? O sea, todas nacen con esta idea de cuidar al ser humano en la última parte de su vida, ¿no? En otras, como por ejemplo en Michoacán, es el documento privado de voluntad vital anticipada. Están retomando lo que es la doctrina de Diego Valadez y Carpizo, por eso voluntad vital, ¿no? ¿Qué más? En Guerrero la ley no la van a encontrar así como voluntad anticipada, sino, si la quieren ver, es la ley número 1173, porque allá son por números, como en Estados Unidos. Entonces, y para ellos es manifiesto de voluntad anticipada, ¿no? Entonces, como ven, varía, ¿no? Y creo que por aquí, no sé, ya lo dije, ¿no? Ok. No sé ya. Bueno, algunas propuestas que yo hice en mi tesis y que se las comparto también para enriquecer, porque de eso se trata, de que nos enriquezcamos, es, bueno, primero el legislador debe de tener pendiente a lo que es la depresión farmacológica del nivel de la conciencia. Esto es, debe de legislar bien lo que es sedación paliativa, ¿no? Porque la ley del DF dice, la sedación analgésica. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo vamos a sedar con analgésicos? ¿Cómo? O dice la sedación controlada. Toda sedación es controlada en la buena práctica médica. O sea, ven, y esto es la deficiencia que tiene el legislador, porque le da flojera al leer otras materias. Perdón, pero les da flojera, y para estas cosas debo de leer otras materias, debo de leer bioética, debo de leer medicina, porque si no tengo estas fallotas, ¿no? Y define la sedación controlada, la sedación analgésica, no. Si hubieran estudiado, ¿no?, a la Asociación Médica de Noruega sobre la sedación paliativa, hubieran hasta sacado bien los niveles de somnolencia, estupor, profunda, que es el coma, ¿no? Y todo esto le hubiera ayudado a determinar y ensamblar bien su concepto de sedación paliativa. Pero le dio tanta flojera. Entonces esa es una parte, ¿no? Y obviamente que va para el dolor refractario que sufren ese tipo de personas que no responden a analgésicos, y por eso hay que suprimir la conciencia. El dolor no se va a la conciencia del ser humano para que ya no sienta el dolor, ¿ok? Eso es lo que pasa con la sedación paliativa, porque hay un dolor refractario que no va a obedecer ya a ningún analgésico,
¿no? Entonces, eso es lo que deben, por eso no puede ser sedación analgésica. No, se entiende las figuras, esa es una. Debemos de cuidar más lo que es el doble efecto, sí, porque este tipo de sedaciones ya van a ser tan fuertes que pierde tanto la conciencia de la persona que sí se precipita la muerte, ¿no? Y la Asociación de Sedación Paliativa de Noruega ha determinado que es consecuencia de una buena práctica médica, ¿no? O sea, son ahora sí que los efectos secundarios, ¿no? Entonces esta parte, y al legislador como que le da miedo, y cuando uno lee la ley es así como que, pero no le va a administrar para matarlo. Si él entendiera bien la figura, entendería que es una consecuencia de la buena práctica médica, y que hay que legislar bien para entonces sí prevenir delitos y cosas raras. Hay que legislar bien el concepto de doble efecto de la sedación paliativa, y hay que conceptualizarlo bien, y hay que ser más estrictos, porque se la pasa repitiendo eso, pero no hace como tal un catálogo de cuándo y cómo, y quién va a en sí vigilar que se administre bien la sedación paliativa. En ningún momento le encarga al comité de bioética de los hospitales, nunca le encarga que vea si se está administrando bien o no la sedación paliativa para el doble efecto. Nunca lo hace. Nunca hace bien una estipulación de quién y cómo por medio del anestesiólogo es quien va a determinar las dosis, jamás. Entonces, ese es otro problema que estamos teniendo ahí. Lo que yo les anunciaba desde un principio, ¿por qué solo los sujetos van a ser los enfermos terminales? ¿Por qué los que tienen una grave incapacidad? ¿Por qué? O sea, estamos entendiendo mal la figura, creemos que es eutanasia. No es eutanasia, es legislar qué tratamientos quiero no recibir ante una grave incapacidad, porque cuando yo puedo decir yo no quiero eso, pero cuando yo no estoy consciente es cuando no puedo, necesito que el derecho me ayude con estas cosas, ¿no? Entonces se olvida de los otros enfermos, hace una discriminación indirecta y dice, nada más esta ley aplica para, ¿no?, enfermos terminales, ¿no? Aquellos que tengan de 3 a 6 meses de esperanza y conceptualizan muy bonito lo que es enfermo terminal y tienen estado de premorencia, ¿no? Todo esto que es muy literatura médica, pero no dice, y debo de abrirla hacia otros, ¿no? Es otro lo que está teniendo la legislación, ¿no? Otra cosa, sí, ya que voy a concluir, ¿no? Debo de tener ya una ley general o una ley federal, porque lo que está pasando es que en hospitales federales las personas lo llevan y por cosas de jurisdicción no les quieren hacer caso, entonces queda sin nada. Y desafortunadamente la iniciativa de ley a nivel federal está trabada, o sea, lleva 5 años en discusión y no sale, porque no sé. Entonces sí es necesario que tengamos ya una ley que unifique, porque serviría para unificar todas las demás leyes, sería como ley modelo para el país, ¿no? Eso es lo que pienso. Entonces sí hay que asimilar la tutela cautelar a esto, ¿no? La tutela cautelar que viene en el Código Civil, y es el representante que va a tener jurisdicción en cuanto, no en decisiones patrimoniales, sino en decisiones al final de la vida y en decisiones de hechos clínicos y sanitarios, ¿no? Entonces hay que asimilar la figura del tutor cautelar y dejar de inventar que si el tutor legal en la voluntad anticipada y el representante sanitario. No, para eso tenemos la figura de tutela cautelar, ¿no? Y hay que leer tutela cautelar, pero hay que asimilar la figura, eso es muy importante. Hay que ensamblar muy bien lo que es cuidados paliativos y diferenciarlos con cuidados de hospicio. Hay que hacer una definición de cuidados de hospicio. Creo que la ley le urge, porque la ley cree que nada más los cuidados paliativos son para los enfermos terminales, y eso no es así. Entonces todo eso hay que distinguirlo bien. Y bueno, por mi parte, ahora sí que ya estoy en tiempo. Mi parte sería todo. Yo agradezco mucho que hayan estado aquí, espero que haya sido de su agrado y de su interés, porque uno cuando escribe pues está pensando en que al público le sea de su agrado, no que yo me venga a lucir, sino que a ustedes les ayude. Espero que les sea de ayuda, y bueno, les digo, pueden consultar mi tesis o pueden consultar el artículo que tengo, que es un resumen de la tesis, ¿no? O sea, total, lean ese, si quieren enterarse más, vamos, o sea, esto es de construir conocimiento, ¿sale? Muchas gracias, tengan un bonito día. Agradecemos mucho la participación de la maestra Ira, y la Facultad de Derecho, a través de la División de Universidad Abierta, quiere otorgarle un reconocimiento. Muchas gracias a todos.